Buenas tardes, estamos en la clase del viernes de Prácticas Profesionalizantes 1 del 25 de septiembre. Bueno, la última fecha esta semana estuvimos reunidos el día martes con el profesor Jorge Fabre, quien propuso un trabajo de metodología, ¿sí? Es decir, toda la teoría de metodología aplicada a un trabajo práctico de la Cátedra de Prácticas Profesionalizantes. Bueno, el día martes estuvimos justamente explicando en qué consistía el tema. Yo les voy a explicar en todo caso mi parte. Simplemente les comento que todo lo que aprendan en teoría, ¿sí? Los pasos de cómo se desarrolla una investigación es lo que van a tener que emplear en la temática que ustedes elijan. Y ahí viene la parte mía, que es la explicación de qué temática, cómo se elige una temática para prácticas profesionalizantes. Las dudas que surgieron en su momento, que por ejemplo Valentín tenía la propuesta de el partido, la problemática del partido peronista, abordarlo desde un tema local. Bien. Entonces, como temática para metodología de la investigación, ¿se puede aplicar la metodología de investigación en abordar el tema que propone Valentín? Desde ya que sí, se puede aplicar a cualquier problemática, ¿sí? Bien. Sea del área de ciencias naturales, de ciencias sociales, ¿sí? Cada uno tiene su metodología igualmente. Las ciencias naturales difieren de las ciencias sociales y demás, pero digo, ya que estamos la historia del peronismo es una referencia de ciencias sociales. Entonces, a los fines de prácticas profesionalizantes, que es mi cátedra, a mí lo que me sirve es que ustedes aborden problemáticas a nivel local. Entonces, Valentín lo acotó a la problemática del peronismo a nivel local. ¿Cuál era la problemática? ¿Existía una problemática? Sí. ¿Cuál era? Que estaban divididos. ¿Sí? Bien. ¿Eso es una problemática? Sí, de estudio se puede, perfecto. Ahora, a los fines de prácticas profesionalizantes y dado que la carrera de ustedes tiene una orientación en desarrollo local, yo lo que necesito es que ustedes aborden una problemática primero, que la definan si es una problemática o que forma parte de la agenda pública. Ustedes no vieron qué es la agenda pública porque eso será en segundo año. Igualmente ahora les voy a explicar. Pero además que esa problemática que ustedes aborden, que sea local, cuando yo digo local es municipio de Colón, si ustedes están radicados en Colón, municipio de San José, si ustedes están radicados en San José, o municipio de Lievi o Villa Elisa, ¿sí? Bien. Pero yo necesito que esa problemática, justamente a los fines de prácticas profesionalizantes, tenga un impacto sobre una población. ¿Se entiende? Porque para mí va a ser representativo. De ahí es que justamente puede ser abordado desde el punto de vista del desarrollo local. Porque si no, pasa a ser una problemática de particulares. ¿Se entiende? Vuelvo de nuevo, entonces. La problemática, como lo propone Valentín, del partido peronista. Si yo tengo un departamento, yo tengo una ciudad, no dije departamento, retiro la palabra departamento, ciudad Colón, que tiene más de 27.000 habitantes, ¿sí? La problemática peronista influye a los 27.000 habitantes, involucra a los 27.000 habitantes. ¿A qué porcentaje podrá involucrar? ¿Es representativo? Ahí es donde surge, donde voy acotando y limitando este tema sí, este tema no, este tema sí, este tema no. Pero eso, chicos, a los fines de prácticas profesionalizantes, ¿sí? Bueno, a los fines entonces de prácticas profesionalizantes, a mí me sirven que el tema que ustedes elijan tenga un impacto sobre la mayor cantidad, o sea, representativo del mayor número de habitantes o de personas radicadas en la ciudad de Colón, San José o Lievi, el lugar donde ustedes estén radicados y el lugar donde ustedes
primero, además de tener esa característica, ¿sí? En realidad tendría que ser un requisito a cumplir, ¿no? El requisito de la problemática tiene que ser representativo. Segundo, tiene que ser local. Sí, tiene que ser local, a no ser que ustedes, que me ha pasado el año pasado, de que tenía gente que había venido a vivir justamente en el verano a Colón y que conocían más la problemática de provincia de Buenos Aires, del lugar que estaban radicados, entonces me hablaban de situaciones de, ¿sí? Y justamente presentaron trabajo. Eso es una excepción. El segundo requisito es que, más allá que esté bueno el tema que ustedes eligen, tiene que ser de fácil acceso la información. Por ahí el tema está muy bueno y no se le hubiera ocurrido a nadie y encima es representativo y cumple con todos los requisitos que estoy diciendo, con el tema del impacto y demás, pero resulta que es muy difícil obtener o no hay casi información procesada en internet o a los lugares que yo pueda acceder. ¿Se entiende? Eso, entonces, cuando elijan un tema, busquen que sea fácil de obtener información. Hasta ahí. ¿Bien? Bueno, dicho esto, ¿dónde se consigue el tema? Vuelvo a repetir lo mismo que dije en la clase que estuve con Jorge. Si ustedes no conocen la problemática local porque no se informan, les recomiendo que comiencen leyendo el diario El Entre Ríos digital. ¿Sí? Bien, pero no lean esta última semana. Arranquen desde el mes de marzo en general o incluso a veces del año pasado un poquito y después fíjense cómo se fue desarrollando esa noticia. ¿Tá? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Alguna pregunta al respecto? Todo lo que sea cantidad de hojas, presentación, el cómo tienen que abordarlo, eso es tema del profesor Jorge, porque de repente ustedes todo lo que está involucrado ahí tiene que ver con metodología. Bien, preguntas, sí, no, desmutéense, me dicen y sigo entonces con el tema de prácticas profesionalizantes para el día de hoy. Bueno, dale Sofi, ok. Bien, y si no entendieron, les queda esta clase grabada, ¿sí? De prácticas profesionalizantes. Ahora la de Jorge, cuando nos encontramos, yo no la grabé a esa. Así que bueno, les voy a subir esta clase. Bueno, gente, entonces, arrancamos con donde nos quedamos la última clase. Estamos entonces hablando un poco de los municipios, ¿sí? Estábamos hablando de la autonomía de los municipios, ¿sí? Estábamos hablando cómo era la relación de la provincia. Primero hablamos de la Constitución respecto a los municipios. Si la Constitución en algún lado de la Constitución Nacional hablaba o reconocía el concepto de municipio. Y vimos que sí. Y esto estamos hablando desde hace 2 clases atrás que venimos hablando del mismo tema municipio. Después vimos que a nivel país, cada provincia tiene su constitución. ¿Estamos? Así como tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Constitución por cada provincia. Y después también hablamos que cada provincia, ¿sí? Después de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, hay un artículo donde se reconoce, en la Constitución Nacional se habla de la autonomía de los municipios, ¿sí? Y que de las 24 provincias que componen la Argentina, en su constitución provincial, porque cada provincia tiene su constitución, no todas han adherido directamente, o si han adherido a ese artículo de la Constitución Nacional, o si han adherido no lo han reglamentado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y yo les dije, nuestra provincia de Entre Ríos ha reglamentado el tema de conceder a los municipios la autonomía o reconocerle a los municipios la autonomía. Reglamentar quiere decir que existe la ley, nuestra provincia adhiere,
¿sí? Y ahí la ley nacional cambia por otro número que no va a ser el mismo que tiene como ley nacional, sino que pasa a ser una ley provincial y cambia con otro número para entrar, ¿sí? A ver, sí. Para entrar justamente cambia con otro número y entra como ley provincial. Pero además de ser una ley, ¿sí? Sucede que, esto es de segundo año, perdón. Bueno, lo que decía, además de ser una ley provincial, donde se reconoce, entre otras cosas, la autonomía de los municipios, debe darse, ¿sí?, que esa ley se reglamente. ¿Para qué? Para llevarla a la práctica. Eso pasó en nuestra provincia. El problema es que hasta ahora ninguno de los municipios ha usado, ¿sí?, esa ley reglamentada que me posibilita a mí como municipio el querer tener una autonomía, ¿sí? El querer tener yo como municipio mi propia carta orgánica, mi propia constitución municipal sería. ¿Estamos? Entonces, si vamos al caso, podemos decir que bajo el sistema de la Argentina tenemos una constitución nacional, una constitución provincial y una ley orgánica municipal que vendría a ser como una constitución. Ahora, la ley orgánica municipal, en realidad, no, eso se da si el municipio lo solicita la autonomía, si no, no. Y hasta ahora no tenemos en Entre Ríos. ¿Dónde se ha dado? Se ha dado en Córdoba, se ha dado en provincia de Buenos Aires con el caso de Mar del Plata, dijimos en Bariloche, ¿sí? Bien, hasta ahí llegamos. Bueno, y estábamos hablando acá en la diapositiva 6, que es donde nos quedamos, Entre Ríos y la categorización de los municipios. Porque claro, hablábamos de que, entre otras cosas, cuando hablábamos de la constitución provincial, quiere decir que estoy hablando de la provincia de Entre Ríos, hablábamos que las categorías que reconoce a los municipios de primero, segunda y tercera, que se da en la provincia de Entre Ríos, no es la misma que se puede dar, por ejemplo, en Chaco o en Formosa, donde los municipios incluso, además de existir esta categoría, existe la categoría de municipios rurales, una categoría que acá en la provincia de Entre Ríos no tenemos, ¿está? ¿Y eso por qué viene esa diferencia? Y porque son distintas constituciones provinciales. Bien. Y ahí enganchamos con la diapositiva 6. Cuando yo digo que Entre Ríos, cuando habla de la categorización de los municipios, tiene un criterio mixto o combinado. ¿Y dónde encontramos ese criterio mixto o combinado? En la Constitución Provincial. ¿En qué artículo? En el artículo 123. ¿Está? Bien, entonces, la Constitución Provincial en realidad lo que reconoce es que, y el tema de que todo centro de población que tenga más de 1.500 habitantes dentro del ejido constituye un municipio, ¿sí? Eso es importante saberlo, porque ahí me está dando un requisito, un número cuantificable. Y ese municipio, ¿sí?, es el que va a tener como presidente municipal o como intendente, llámenlo, lo que dispone con respecto a la Constitución Provincial, ¿está? Bueno, ese por un lado. Y esta definición de municipio se completa con lo establecido en el artículo, que acá no lo puse porque es muy específico y no quiero tampoco, profundizar demasiado, por lo menos no en primer año. Esto se complementa o se completa con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal, donde se habla de que todo centro poblacional primero tiene que ser la característica estable. Y fíjense que agrega otro. Habíamos hablado de que por provincia me estaban pidiendo más de 1.500 personas, ¿está? Para que sea municipio. Después, por ley orgánica municipal,
me pide que tiene que ser una superficie de 75 kilómetros cuadrados que contenga una población estable de más de 1.500 habitantes. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que establece, a ver, no es una diferencia que sea opuesta. En realidad tendría que usar la palabra, hay un complemento. A lo que dice provincia, provincia considera entonces municipio a toda población estable, siempre la palabra estable, acuérdense, no nómade, estable, de más de 1.500. Ahora, ¿qué hace la ley orgánica municipal? Dice que para tener una ley orgánica municipal, ¿sí?, tiene que, además de ser una población estable de más de 1.500 personas, estar dentro de los 75 kilómetros cuadrados. ¿Está? Eso acuérdense. Eso lo podría quizá poner acá y entonces van a ver que se complementan. Bueno, y después la misma esta ley orgánica municipal establece otros criterios poblacionales, diferenciando el tema de aquellos que están en condiciones de tener una carta orgánica. Los que están en condiciones de tener su propia constitución no son los que tienen los municipios que tienen, ¿sí?, 1.500 habitantes. Para tener la carta orgánica o para pedir la carta orgánica tiene que tener más de 10.000 habitantes. Entonces, vamos de nuevo. Cuando yo hablo de autonomía de los municipios, yo tengo que seguir primero en qué provincia estoy ubicada. Veo la constitución provincial, porque eso puede ser un trabajo práctico. Veo la constitución, no importa, no los voy a desgastar, pero digo, una pregunta. Veo la constitución provincial. ¿En qué provincia estoy parada? Provincia de Entre Ríos. Yo sé que la provincia de Entre Ríos reglamentó todo lo que sea tema de municipios y reconoce la autonomía, y por eso reconoce la autonomía de los municipios. Es cuestión que los municipios lo pidan. Bueno, entonces, respecto de lo que yo pregunté respecto de lo que yo expliqué hace un minutito, a ver si entendieron. Les conté una historia y le hablé de la Constitución provincial y les dije, la Constitución provincial en el artículo 123 reconoce que, ¿sí?, el tema de que más de 1.500 habitantes, ¿sí?, fijos, estables, constituyen un municipio, dije, ¿está? Pero acuérdense, y después hablé de la ley orgánica municipal y dije que además, esos 1.500 tienen que estar contenidos en un radio de 75 kilómetros cuadrados, hasta ahí llegamos. Pero además, a todo esto agregué una salvedad que era el tema de tener la carta orgánica. Pregunta número 1. ¿Qué es la carta orgánica entonces para un municipio? A ver quién me contesta. Rápido, a ver quién escribe. ¿Qué es la carta orgánica para un municipio? O si no, desmutéense, che. Ajá. Viene lenta la conexión a internet, ¿no? Cortito, ¿eh? Carta orgánica para un municipio que es... Bien. Perfecto. Bien, Barreto. Otra. Pregunta número 2. ¿Un municipio de 2.000 habitantes puede tener carta orgánica de acuerdo a la historia que les conté atrás? Un municipio de 2.000 habitantes, repito la pregunta, ¿un municipio de 2.000 habitantes puede tener carta orgánica? Ajá, ¿no entendieron se los digo en latín, no entendieron un carajo. No, explico de nuevo, no importa. Se da confusión porque ustedes no me están viendo y por ahí se pueden dispersar. Vamos de nuevo con esto. Están viendo una diapositiva fija. Vamos de nuevo. Entonces, gurises, escuchen lo siguiente.
Porque esto ¿saben por qué hago hincapié en esto y no sigo avanzando? Porque esto es el resumen de toda la historia que le vengo contando desde que hablamos de la autonomía de los municipios, ¿sí? El tema es así. Entre Ríos, ¿sí?, es una de las 24 provincias de la Argentina. Tenemos una constitución nacional, pero también tenemos 24 constituciones, ¿sí?, provinciales. Cuando se hizo la reforma, les estoy contando toda la historia de nuevo, cuando se hizo la reforma de 1994, una de las cuestiones que se reconoció, ¿sí?, que ya existía en la Constitución, pero que se amplió, era la autonomía de los municipios. Se hablaba de eso. Se expresaba ese tema de los municipios. Todas las constituciones provinciales, de una u otra manera, digamos, obviamente, adhieren a la Constitución Nacional a través de una ley, ¿sí?, que se llama ley provincial, lo bajan, pero esa ley provincial tiene que estar, para que funcione, reglamentada. Es decir, es la ley reglamentada es la que te indica cómo se instrumenta la autonomía de un municipio. Bien, eso está contenido en la Constitución provincial. En nuestra provincia, Entre Ríos, eso está instrumentado. Bien, cuando yo hablo del concepto de municipio para la provincia de Entre Ríos, y siempre hablo de la provincia de Entre Ríos, digo que por Constitución provincial, de acuerdo al artículo 123, ¿sí?, indica, hay otro artículo también que habla al respecto, 123 y 230. Les voy a poner acá, 200 y 230. Indica que todo centro poblacional de más de 1.500, acuérdense, de más de 1.500 habitantes, concentrados en forma permanente, se considera a los fines de la provincia un municipio. Eso por un lado. A la par, y complementando lo que dice la Constitución provincial, la ley orgánica municipal que habla de los municipios, ¿sí?, la ley orgánica municipal habla de los municipios, dice que además de esto, que tienen que ser estable y más de 1.500 para ser municipio, tienen que estar esa población contenida o establecida dentro de lo que es un circuito o una superficie de 75 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Pero además de eso, dice, solo podrán tener o solicitar una carta orgánica aquellos municipios o centros poblacionales permanentes que superen los 10.000 habitantes. ¿Quién lo dice todo eso? La ley orgánica municipal, que se complementa con lo que dice la Constitución provincial en el artículo 123 y 230. Entonces vuelvo a preguntar, un municipio de 2.000 habitantes, sí, bien digo, de 2.000 habitantes, ¿puede solicitar o, digamos, dictar su propia carta orgánica? Ajá, ¿por qué, Sofi? ¿Por qué Matías no puede? Exacto, correcto. ¿Se entendió entonces, no? Ahora sí. Bien, bárbaro. De eso se trata, ¿se entiende? De eso se trata. Y se habla de mixto porque se complementa la ley provincial con la ley orgánica de que habla específicamente de los municipios, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver que voy a volver a la diapositiva, nosotros tenemos la suerte de estar en Entre Ríos, donde además de tener una constitución provincial, tenemos una ley orgánica municipal, pero no todas las provincias tienen una ley orgánica municipal. Por eso no pueden pedir los municipios la autonomía. Ahora, ¿por qué nuestros municipios no han pedido la autonomía? Algunos por una cuestión política,
porque como una cuestión política, chicos, es por un tema de que al depender de la provincia, dependen del presupuesto, y ustedes saben de que si en un municipio gana la política partidaria que está en la provincia, ese municipio va a tener más ayuda. En definitiva, en la práctica sucede eso. Entonces, por eso, en definitiva, muchos no reclaman el tema de la autonomía de los municipal, porque también, cuando yo digo autonomía municipal, estoy diciendo que tengo que tener también una autonomía de presupuesto, ¿no? ¿De dónde van a salir mis recursos? Entonces, ese es el motivo por el cual los municipios en Entre Ríos, ¿sí? Es como que todavía no han puesto en práctica este tema. Ahora bien, ¿quién es la persona que estaba abordando este tema el año pasado para su tesis, que le pedí para que viniera a una de estas clases? Es el Ale Ghisolfi, el papá adoptivo de Matías Barreto, el compa de Matías Barreto. Hola Valentín, ¿cómo andás? Guidotti, perdón. Le digo Ghisolfi y es Guidotti, Ghisolfi es otro. Sí, tal cual. Él estaba abordando ese tema que resultó muy interesante, ya se lo he dicho varias veces. Entonces, volvemos y avanzamos. Hasta acá se entendió. Entonces vamos con el tema del gobierno municipal. Yo creo que con este tema, bueno, yo les podría seguir hablando respecto de qué suceden con otros municipios, ¿sí? Cómo es la realidad y demás, pero no les quiero cargar de información. Digo otros municipios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo es el tema de la carta orgánica y todo eso, pero vamos a quedarnos con Entre Ríos para que ustedes se queden con esa imagen o que les quede eso grabado de la parte de que la cantidad, sobre todo me interesa, de qué cantidad de personas en un radio de 75 kilómetros cuadrados tienen que vivir en forma permanente, ¿sí? Para poder después ser considerado municipio, pero además, ¿sí? Tener una carta orgánica. Eso es fundamental, más de 10.000. Bueno, avanzamos. Vamos con el concepto de gobierno. Acá yo puse gobierno municipal, pero cuando yo digo gobierno municipal, vamos a hablar del concepto, digamos, de lo que es gobernar, ya sea a nivel provincial, nacional o municipal. La misión de gobernar es guiar, eso es básico. Entonces, el que gobierna es el que va a bajar el lineamiento, es el que va a bajar la dirección, es el que va a comunicar y persuadir, ¿está? Entonces, la conducción, digamos, es coactiva, llamémosle coactiva. Está buscando, es impuesta, es coactiva. Ustedes van a decir, sí, bueno, pero suena fuerte, sí, pero es verticalista totalmente, porque es el que conduce, así es el tema del gobierno. El gobierno, ¿sí? El tema de eso de la inducción y el consentimiento, tiene exigencias, ¿sí? Pero en realidad esas exigencias, según la idiosincrasia cuando yo digo idiosincrasia estoy hablando de la cultura de un país, según la idiosincrasia, se pueden dar o no, depende la idiosincrasia del país. En el caso nuestro, chicos, si ustedes analizan los gobiernos que hemos tenido y los mandatarios que hemos tenido, han tenido todos una conducta hacia el otro impositiva y coactiva, ¿sí? No de inducción con consentimiento. O sea, no hay un trabajo así. Si bien puede hacer un trabajo en equipo, si no, fíjense, por ejemplo, en su momento cuando lideró Kirchner, a lo que estoy diciendo que los gobiernos que hemos tenido son personalistas. De hecho, fíjense si serán personalistas y son conductas impositivas y coactivas y no son de inducción y consentimiento, que cuando hablamos de conducta de gobierno, y yo hablo, por ejemplo, de los gobiernos que han
gobernado, el partido, perdón, no los gobiernos, los partidos que han gobernado, que más veces han gobernado a nivel nacional desde la democracia de 1983, han sido el peronismo, pero así todo el peronismo, y ahí viene el concepto de impositivo coactivo, que este tema le encanta a Valentín, ha sido personalista, y ahí habla de la característica de impositivo y coactivo. No ha sido de inducción y consentimiento. Y cuando digo de, justamente, al ser impositivo coactivo, es altamente personalista porque los mismos peronistas lo dicen. Es más, se habla de menemismo, se habla de dualdismo, se habla de kirchnerismo, de cristinismo, ¿sí? Y fíjense que no se habla de albertismo todavía, porque llevamos ¿cuántos meses de gobierno? 9 meses de gobierno, ¿se entiende? Entonces, ahí está cuando yo quiero definir o buscar las características del concepto de gobierno para definirlo, yo digo, bueno, hay dos formas de gobierno, impositivo coactivo, que es el que nosotros tenemos por nuestra idiosincrasia, y ahí puse de ejemplo el peronismo, que es altamente personalista, y después los gobiernos de inducción, del consentimiento y demás, que no sería el caso, digamos, que no sé, podría ser en su momento, pero es por eso tiene que ver mucho la idiosincrasia. En su momento el que haya querido tener de la Rúa, el que haya querido tener Ilia, que en realidad son considerados como gobiernos blandos o sin poder de decisión, y ahí está el tema de la importancia de las características de imposición y coacción. Pero en definitiva, cualquiera que ejerce el gobierno, ¿sí?, tiene que tener capacidad para gobernar, un proyecto para realizar, ¿sí?, que es lo que de repente siempre se exige, capacidad de inteligencia, saber comunicar y tener decisión con alternativas, ¿sí? El gobierno es uno de los elementos componentes del Estado municipal, del Estado provincial o del Estado nacional. Pero también es el elemento que guía, es el elemento que marca el rumbo a través, obviamente, de acciones, y esas acciones son las políticas de gobierno. En este sentido, el Estado municipal, por ejemplo, que es el que nos interesa a nosotros, porque estamos acá, lo vemos, acuérdense que cuando yo hablo de administración pública, uno de las empresas de la administración pública es el Estado municipal. Pero también tenemos otros tipos de administración, otros tipos de, por ejemplo, instituciones como ser SENASA, ¿sí?, INTI, que también son de la administración pública. Pero en este caso nosotros siempre terminamos hablando un poco de lo que es el municipio. Entonces, el municipio, en este sentido, relacionado con el concepto de gobierno, es el que va a fijar las reglas de convivencia y de compartimiento dentro, siempre tengan en cuenta, dentro de la jurisdicción que le corresponde, dentro de su jurisdicción territorial. Y por eso establece en su legislación fundamental, es decir, esto sería la legislación fundamental para un municipio, sería la Constitución Provincial, la Ley Orgánica Municipal, y de tenerlo, la Carta Orgánica, de tenerlo, ¿sí? Esas vendrían a ser todos los que rigen las atribuciones, las competencias y las funciones del municipio en general, y de cada uno de los poderes que conforman el gobierno municipal en particular. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las legislaciones fundamentales que rigen un municipio? ¿Qué me van a contestar? A ver si me vinieran escuchando hasta acá. ¿Qué sería? Hoy estoy en la lluvia, Ulises, en la humedad. No seas malo, Barreto, no lo peleé. A ver.
Entonces, ¿qué leyes rigen? ¿Qué legislación rige las funciones de un municipio? Entonces, arrancamos por lo más arriba. ¿Qué rige? Dale, vamos, rápido. Encima, mirá si lo llega a ver. Repito la pregunta. ¿Qué legislaciones, no Saracé, Barreto, qué legislaciones rigen las funciones de un municipio? Lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior, ¿qué sería? Valentín no estaba, pero bueno, a ver el resto de las chicas. Decreto y ordenanzas, no precisamente, a ver, dale. ¿Qué estuvimos hablando en la diapositiva anterior? Ley orgánica, bien, ley orgánica municipal. Valentín recién entró, y no estaba. Bueno, muy bien, Valentín. ¿Qué más? ¿Constitución qué? Constitución nacional municipal, que sería la carta orgánica de existir, Sofía. ¿Qué dijimos? Que en Entre Ríos los municipios hasta ahora ninguno tiene carta orgánica. Constitución provincial, bien. Entonces, repaso de nuevo, Constitución provincial. ¿Qué rigen? ¿Qué legislaciones rigen? Las funciones de un municipio, anoten, Constitución provincial, ¿sí? Ley orgánica municipal y carta orgánica de existir. ¿Estamos? Bueno, vayan atendiendo porque si no, miren si los ve Jorge, muteado. Encima no se desmutea ni a palo. Muteado y encima con una foto. Bueno, sin comentarios, sigo adelante. Vamos con otra diapositiva. Los tipos y modelos municipales. Bueno, a ver, yo hablé de me salteé las competencias, perdón, estaba definiendo lo que era el gobierno municipal y demás. Eso por paviar, me fui de las competencias municipales. Acá sigo con este tema, las competencias municipales. Cuando yo hablo de las competencias municipales, lo que les quiero comentar es que hay un modelo clásico, ¿sí?, que era el que reflejaba la legislación, digamos, tradicional. Ahora, ese modelo respecto a las competencias municipales fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en mayor o menor medida ahora lo encontramos reflejado a esa competencia en lo que es la legislación fundamental. Para distinguir las competencias tradicionales de las nuevas, tenemos que ir a la agenda municipal, que cuando yo hablo de agenda municipal, estoy hablando de agenda pública, que es un tema que, vuelvo a repetir, se da en segundo año, pero que más o menos se los voy a tener que explicar por encima, sin profundizar, para que tengan una idea, porque como estamos hablando de las competencias, entre las competencias tradicionales del municipio, ¿sí?, entre las competencias clásicas de un municipio de hace 20 años atrás, por ejemplo, se encontraba todo lo que sea gestión administrativa, todo lo relacionado con... Cuando digo gestión administrativa, chicos, estoy hablando de todo lo que sea relacionado con el cobro de tasas y demás municipales, ¿sí? El desarrollo urbano, es decir, mantenimiento de calles, demás, prestación de servicios públicos. Dentro de la prestación de servicios públicos tenemos la barrido y limpieza, recolección de residuos y la regulación de la vida comunitaria. Por ejemplo, ¿a través de quién? A través de la muchachada de tránsito, por ejemplo. Ellos reglamentan de alguna manera la circulación comunitaria. Ese es un ejemplo, digo, pero también hay otras maneras de regular la vida comunitaria. Cuando yo digo que los negocios de comidas para estar habilitados tienen que cumplir con cierta reglamentación, yo estoy regulando la vida comunitaria. Cuando yo digo que un bungalow para estar habilitado tiene que certificar calidad y lo pongo en distintas categorías según los servicios que ofrece, yo estoy regulando la vida comunitaria. Cuando yo dispongo el sentido de las calles, yo también estoy regulando la vida comunitaria y eso también se hace a través de ordenanzas municipales.
Fíjense, si ustedes van a algunas fotos históricas, al que le guste la historia, van a ver que el sentido de las calles en Colón no son el de hoy en día, han cambiado y tienen sus motivos por el cual han cambiado, pero eso tiene que ver con la regulación de la vida comunitaria. Entonces, todo eso que yo les estoy mencionando hasta ahora, ¿sí? Estamos hablando de funciones que tiene el municipio, que tiene, porque la sigue teniendo, pero que viene de 20 años atrás hacia la fundación del municipio. Estamos hablando de 1800, o sea, perdón, de 1800 no, estamos hablando de 1890, ¿se entiende? De eso, hasta 20 años atrás, porque hace 20 años atrás se agregaron nuevas funciones al municipio. A las que ya les acabo de describir se agregaron, por ejemplo, la promoción económica. Yo hablo de promoción económica, por ejemplo, cuando digo, toda esa gente que fabrica, por ejemplo, chacinados, que fabrica dulce de leche, que fabrica distintos productos lácteos derivados, comercializa verdura, comercializa comida para llevar y que se los considera microemprendedores y que comprenden, se los considera microemprendedores porque comprenden una familia o más de una familia, tienen un tema económico, hay programas de gobierno, de nación y de gobierno provincial que se bajan al municipio para apoyar estos emprendimientos, porque todo este tipo de comercio que ya existía hace más de 20 años atrás, si no se establecía con un local a la calle y comenzaba a pagar monotributo ¿sí? o se establecía, digamos, cuando te estableces con un local a la calle tenés que cumplir requisitos. Yo estoy hablando solamente de comidas, pero digo, hay otros tipos de microemprendimientos relacionados con oficio. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la promoción de economías, de este tipo de economías? Porque primero son microeconomías que por la cantidad que se vende, ¿sí?, no justificaba pagar un monotributo, por eso estaban todas economías en negro. La promoción económica lo que hizo es ayudar a esta gente a regularizar su situación, y la primera instancia de regularizar su situación fue a través de un reconocimiento que hubo a través obviamente, si hablo de AFIP, hablo de un impuesto nacional, que estoy hablando del monotributo social, que alcanza a todo tipo de estos emprendedores y que le permite a estos emprendedores formar parte, ¿sí?, o blanquear su situación de contribuyente. Y también, blanqueado la situación de contribuyente, estas personas comienzan a formar parte, ¿sí?, desde ese punto de vista, de, primero, de lugares donde obviamente se tributa, pero más allá de lugares que generan trabajo. De seguir creciendo pueden tomar créditos. De no seguir creciendo, existen créditos o programas que los ayudan a obtener herramientas para seguir creciendo, o equipamiento, hay todo un programa programas de nación, áreas de nación y de provincia y a nivel municipal que se encargan de promocionar estas economías que están en negro para pasarla a blanco, y por eso se llaman economías, promoción de economías, promoción económica, social, ¿sí? ¿Por qué se pasa a blanco? Porque el que está blanqueado después aspira cada vez y puede trabajar mejor, y al aspirar cada vez más puede incluso calificar con el tiempo con un banco, ¿sí? Ya no pedirle al gobierno, sino pedirle un banco. Claro, chicos, pero esto es en teoría, porque ustedes saben que nosotros tenemos un problema muy grande, que es nuestra macroeconomía, que no está resuelta. Entonces, todo esto que son problemas microeconómicos, ¿sí?, de estas pequeñas economías, cualquier ayuda que se le pueda dar desde el gobierno
en realidad con una inflación como la que tenemos, cae en saco roto. Y este tipo de economías en un contexto como el que vivimos, pero yo les estoy hablando no porque estemos en este gobierno, les estoy hablando de los gobiernos anteriores también, ¿sí? Es muy difícil que sobrevivan y que aspiren a esa categoría que yo les digo después de obtener un crédito o calificar ante un banco, es muy difícil. Eso en la práctica, pero bueno, esa es la intención. Vuelvo, ¿de dónde sale este tema de la promoción económica? Porque yo les hablaba de que hace 20 años atrás, desde hace 20 años atrás, aparte de las competencias tradicionales del municipio, a las competencias tradicionales del municipio se le agregó la competencia de promocionar la economía, este tipo de economías de microemprendimiento, el desarrollo social, y cuando digo el desarrollo social, ahí involucra temas de violencia de género, la Secretaría de la Mujer, niñez, bueno, están los adultos mayores, ¿sí? Todos esos temas comenzaron hace 20 años atrás, recién, a formar parte de las funciones del municipio, de las competencias. El medio ambiente, ¿sí? El ejercicio del poder regulatorio a nivel local respecto a la seguridad, respecto a la salud. Cuando yo digo la salud, estoy hablando de las postas sanitarias, de los centros de salud. Todas estas nuevas competencias son ampliaciones de funciones que de una u otra manera se han ido incorporando a ese accionar cotidiano de los municipios desde 20 años a la fecha. Esto es para dar solamente un ejemplo, porque les digo de 20 años, en realidad fue un proceso, por ejemplo, en Buenos Aires se comenzó a ver desde antes, que se produjo más o menos en la década del 90. La transferencia de las funciones de los gobiernos, digamos, del gobierno nacional a las provincias, porque nosotros tenemos un gobierno federal, obviamente, y de las provincias hacia los municipios. Entonces estas funciones fueron las que dieron lugar al surgimiento de las nuevas competencias municipales, porque antes estaba todo muy centralizado. Por ejemplo, el tema de la cuestión de la seguridad ciudadana, en todo en lo que es una agenda municipal, comienza a ser un tema, el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros acá la seguridad ciudadana, lo que tenemos como seguridad ciudadana es porque tenemos a la policía de la provincia y en algunos casos la policía federal, pero generalmente nos asiste la policía de la provincia. No obstante, nosotros no tenemos policía municipal, sí tenemos agente de tránsito, que no es policía municipal. ¿Quién tiene policía municipal? Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, hasta acá llegamos con lo que es. Fuimos más detenidamente, pero yo lo que quiero es que ustedes no me escuchen hablar a mí nomás, sino que entiendan lo que yo digo. Por eso hago preguntas. Si les molesté, perdón, si lo saqué de lo que estaban haciendo, pero si no, no sé si me entienden, no me entienden, si me siguen o no me siguen, ¿está? Bueno, gente, Valen, vos entraste después, esta clase queda grabada, ¿sí? Y ahí expliqué respecto a lo que hablamos con Jorge, volví a ampliar respecto a los trabajos prácticos de prácticas profesionalizantes y metodología, ¿está? Yo ahora me voy ya a las 7 a dar clases a segundo año, así que los voy dejando a las 7:30, pero bueno, tengo que estar un ratito antes. Los voy dejando. ¿Preguntas? ¿Están todos? ¿Se me cayó alguno? Bueno, entonces voy cortando la grabación y ustedes van a ver que, bueno, la plataforma no me deja subir. Mejor que haga preguntas si no se me duermen, ¿eh? Bueno, dale, bien. La competencia del gobierno, a ver, ya te leo, ¿eh? Ya te leo. En la competencia del gobierno municipal se encontraba todo me quedé ahí. Ajá, así vamos sacando dudas. Bueno, existen, ¿valen? Existen, es bueno que haga pregunta, profe, así vamos sacando dudas. Bueno, escuchen una cosa. Entonces, tenemos dos tipos de competencia a nivel municipal. Competencia quiere decir las funciones que tiene un municipio. ¿Está? Bien. La tradicional, que es la de que se fundan los municipios,
o en el caso de nuestro municipio de Colón, 1800, fines del siglo XIX, 1890 y pico, listo. Esas funciones estaban relacionadas con barrido y limpieza, planeamiento urbano, aspectos tributarios, administrativos, ¿sí? Eso es lo tradicional. A partir de estos últimos 20 años, quiere decir que desde el 2000 a la fecha, pero en realidad comenzó desde la reforma administrativa, que es la descentralización de la administración pública, que comenzó en la década del 90, en la época de Menem. Acá lo empezamos a ver en la provincia a partir del 2000. Esas funciones de municipios tradicionales que yo les acabo de describir, que era lo que era recolección de residuos, barrido y limpieza, ¿sí? Mantenimiento de la vía pública, todo eso se le agrega nuevas funciones. Esas nuevas funciones son medio ambiente, ¿sí? Promoción económica, y ahí le conté la historia de los microemprendimientos. Les dije salud, les dije que en el caso de Cava incluso hablaban de la seguridad policial, ¿tá? Les hablé de desarrollo social y ahí metí a niñez, violencia familiar, bueno, niñez, familia, adultos mayores y mujer metí ahí en desarrollo social. Esos son los nuevos roles del municipio. Quiere decir que el municipio tiene esos nuevos roles más los que ya tenía desde antes, ¿tá? ¿Se entendió esa parte? Ok, bien. Bueno, recuerden eso entonces y nos estamos viendo el jueves que viene en administración. Les mando un abrazo y buen fin de semana, chicos.